Fabricio Sánchez Concha, soy asociado senior del estudio Benítez Vargas Ugaz y el día de hoy vamos a contestar a la pregunta referida a si es que el Indecopi puede regular precios en el mercado. Y la respuesta es que no. El Indecopi no tiene las facultades para poder regular precios en el mercado. La función del Indecopi es evitar que existan prácticas anticompetitivas en el mercado y velar por una leal competencia entre sus competidores. Respecto a las prácticas anticompetitivas, por ejemplo, si dos competidores se ponen de acuerdo para elevar los precios de un determinado producto en el mercado, esto es una práctica anticompetitiva y en consecuencia el Indecopi podrá fiscalizarla y posteriormente imponer las sanciones que correspondan. Por otro lado, debemos mencionar que la Constitución Política del Perú, en su título tercero referido al régimen económico, establece que nuestra economía es una economía social de mercado, que se rige en buena cuenta por la oferta y la demanda. Si es que un producto escasea en el mercado y tiene mucha demanda, su precio va a incrementar. Y si por el contrario, un producto abunda en el mercado y tiene poca demanda, su precio va a disminuir. Estas son las reglas básicas de nuestra economía, por la cual se rige en el mercado peruano. Y dicho esto, atendiendo a la respuesta a la pregunta que realizamos en un primer momento, el Indecopi no puede regular los precios en el mercado. Sería todo. Buenas tardes, mi nombre es José Arrieta, asociado senior del estudio Benítez Vargas Ugaz, y voy a hacer un comentario muy breve acerca de la forma como el derecho penal se encarga de reprimir la especulación de precios. Para ello me voy a referir al delito de especulación que está previsto en el artículo 234 del Código Penal. Este es un delito que, a diferencia de lo que pasó con el acaparamiento, no fue derogado en el año 2008, ha existido desde que el Código Penal actual entró en vigor en 1991, de forma ininterrumpida, hasta el día de hoy. Es un delito que protege el interés de los consumidores, ¿no? Tiene 4 modalidades. La primera de ellas está redactada de la siguiente manera, ¿no? El productor o fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa, ¿no? Esta es una primera modalidad de especulación que para efectos prácticos no tiene ninguna aplicación desde hace muchos años, ¿no? Porque hace bastante tiempo que el Estado peruano no hace uso de la facultad que tiene para regular precios, ¿no? Como lo indica expresamente el tipo penal, ¿no? Para poder aplicar este tipo, ¿no? Esta primera modalidad de la forma de especulación, tienen que existir productos considerados oficialmente de primera necesidad y además precios, ¿no? Que indiquen claramente cuánto deben costar, ¿no? Estos productos que han sido considerados expresamente como de primera necesidad por el gobierno central, ¿no? Entonces, hasta que no salga una norma del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Indicando cuál es la lista de productos o bienes de primera necesidad y cuánto van a costar, esta primera modalidad, este primer párrafo del delito de especulación no tiene ninguna aplicación práctica. No hay forma de emplearlo hasta que no salga una norma que especifique, ¿no?, cuáles son estos bienes de primera necesidad. Hay que remarcar también que estando en una economía social de mercado, tal y como lo indica expresamente la Constitución, el único contexto en el cual el Estado peruano podría emitir una regulación de precios indicando cuáles son los bienes de primera necesidad y cuánto es lo máximo que pueden llegar a costar, tendría que ser un contexto, digamos, de grave crisis o de calamidad, algo muy parecido, similar a lo que está pasando ahorita, ¿no? Un contexto en el cual básicamente el mercado no pueda funcionar de manera normal y entonces se entiende que los consumidores están un poco a merced de comerciantes, productores o fabricantes de bienes inescrupulosos que, aprovechando este contexto especialmente difícil, ¿no?, para adquirir determinados bienes, podrían
digamos, infringir esta regulación de precios emanada desde el gobierno y entonces vender estos bienes a un costo superior al fijado por el Estado peruano. Entonces, esta primera modalidad, como indicaba hace un instante, no tiene ninguna aplicación práctica en la medida en que no se ha emitido hasta el día de hoy ninguna norma que especifique cuáles son y cuánto cuestan los bienes de primera necesidad, ¿no? Las tres siguientes modalidades, ¿no?, a diferencia de la primera, sí podrían ser utilizadas, sí podrían ser empleadas, incluso en contextos que no correspondan a grave crisis o calamidad, contextos en los cuales, digamos, el mercado incluso puede funcionar de forma normal, ¿no? Pero son conductas que se reprimen de todas formas porque se consideran lesivas, ¿no?, para el interés del consumidor y sobre todo comportamientos que no le permiten a él hacer un uso adecuado de su libertad de elección, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la venta injustificada, ¿no?, de bienes o servicios a un precio superior al que conste en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor, ¿no? Entonces, acá lo que sucede es que el vendedor va a tener un catálogo, una lista o algún tipo de etiqueta en los bienes que está ofreciendo, por ejemplo, en un aparador, ¿no? Y cuando la persona se acerca a pagar, a cancelar el importe por estos bienes, se da con la sorpresa de que en realidad no cuestan lo que se indicaba en el aparador. No tienen un precio superior, obviamente, para que esto genere algún tipo de perjuicio para el consumidor, ¿no? Entonces, en ese supuesto se podría configurar este delito, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de todas formas que, aunque la norma no lo dice expresamente, ¿no?, tampoco tiene sentido que el derecho penal se encargue de cualquier especulación de precios, por nimio que sea el valor diferencial, ¿no? Para que esto sea penalmente relevante, tendría que haber una cantidad o una diferencia en el dinero que tenga algún tipo de, digamos, importancia, ¿no? El resto de casos que correspondan a especulación de bagatela, ¿no?, precios que no supongan una grave afectación, ¿no?, al interés del consumidor, podrían y deberían ser manejados exclusivamente por el derecho administrativo sancionador, no por el derecho penal, ¿no? No contamos con una cláusula expresa que nos diga a partir de este monto la especulación recién va a ser relevante para el derecho penal, pero eso no impide que por una cuestión de interpretación, ¿no?, y teniendo en consideración que el derecho penal es su última ratio, ¿no?, el intérprete, el juez o incluso el fiscal, ¿no?, entiendan que solamente los casos graves de especulación que ocasionen un grave perjuicio a el interés de los consumidores pueden ser considerados como pasibles de sanción penal, ¿no? En esta segunda modalidad, además, se exige que no exista una justificación para terminar cobrando un precio por el bien que sea superior al que se indicaban en las etiquetas, los rótulos, los letreros o la lista, el catálogo previo en donde se señalaba que tenía un precio distinto, ¿no? A veces puede pasar que por una cuestión de algún tributo que se haya emitido recientemente, ¿no?, o algún costo adicional que, digamos, le ha dado poco tiempo al vendedor de actualizar los precios que figuraban en el catálogo, finalmente no lo pueda vender al precio que había ofrecido o prometido en la etiqueta anteriormente. Pero en la medida en que exista una razón justificada para ofrecer este precio a un bien, a un precio superior al que se indicaba inicialmente, el hecho no va a ser típico tampoco, ¿okay? Eso con relación a la segunda modalidad. La tercera modalidad tiene que ver con vender bienes por unidades, indicando que cuentan con cierto peso o cierta medida, ¿no? Y sin embargo, una vez que se ha producido la venta, el consumidor detecta o se da cuenta de que estos bienes que le vendieron y que tenían supuestamente un peso determinado, en realidad terminan teniendo otro, ¿no?, o que tienen una medida determinada, en realidad terminan teniendo otro, ¿no? Hay algunos bienes, ¿no?, que uno compra y en el producto que uno adquiere, ¿no?, se indica cuánto pesa cada unidad o cuál es la medida que tiene cada unidad, ¿no? Si luego se verifica, ¿no?, que estos bienes por los cuales uno ha pagado una determinada suma de dinero, ¿no?, no pesan lo que se indicaba que pesaban, no tienen la medida que se indicaba que tenían, ¿no?, entonces otra vez estaría configurando este delito de especulación, ¿no? Y finalmente, la tercera modalidad tiene que ver con vender bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a las que se mencionan en ellos, ¿no? Yo vendo cualquier tipo de bien en un empaque en donde se indica que vienen, qué sé yo, 20 unidades de ese bien, ¿no? Y luego cuando el consumidor
abre el producto, descubre que no habían 20, habían 10, habían 5, había una cantidad inferior, ¿no? Nuevamente, en ese caso, otra vez se configura el delito de especulación, porque lo que yo estoy haciendo, al igual que en las modalidades anteriores, es esencialmente inducir a error, ¿no?, al consumidor con relación al bien que le estoy vendiendo, ¿no? Y eso es lo que, digamos, gatilla la reacción del derecho penal, ¿no? Así que esa es un poco la protección penal que existe frente a los actos de especulación a día de hoy. No tengamos en cuenta que de todas formas la primera modalidad no puede ser aplicada hasta que el gobierno defina cuáles son bienes de primera necesidad y cuánto valen. Las otras tres sí, pero siempre considerando que tiene que ser una especulación que tenga una entidad suficiente para ser relevante para el derecho penal. Las especulaciones de bagatela perfectamente se pueden dejar en manos del derecho administrativo sancionador, y más aún teniendo en cuenta que estas tres modalidades posteriores, ¿no?, son modalidades que no requieren de un contexto especial, digamos, en el cual el mercado no pueda funcionar correctamente para aplicarse, ¿no? Entonces, al ser este el contexto en el cual se pueden cometer, que es el contexto normal del mercado funcionando en condiciones regulares, ¿no?, tiene más sentido incluso exigir que el monto de lo especulado, ¿no?, sea mayor, sea bastante significativo, para que esto recién adquiera una relevancia penal. Eso sería básicamente lo que el derecho penal hace para reprimir y para evitar los actos de especulación.